inervación tenemos que saber con respecto a lo que va a estar inervado por, precisamente van a haber dos plexos, un plexo lumbar y un plexo, ay, a ver dónde está esto, no lo puse, allá, sí, plexo lumbar y plexo sacro, ahí lo puse cortado esto. Bueno, un plexo lumbar y un plexo sacro, precisamente, ¿sí? El plexo lumbar, no hay que saber todo con respecto al plexo lumbar, así como lo teníamos que aprender de lo que es el plexo braquial. El plexo Braquial. braquial hay que saberlo de memoria y hay que saberlo todo del plexo braquial. Bueno, las ramas colaterales no tanto, pero las terminales hay que saberlo muy bien y todo lo que es lo que se junta, lo que se corta, si es posterior, si es anterior, si es superior, medio, inferior, hay que saberlo muy bien. En lo que es plexo lumbar no hay que saber todo precisamente porque hay muchas ramas, bastantes de hecho de ellas, que son ramas que van a dar innervación a músculos que no forman parte del miembro inferior. ¿Sí? Y hasta incluso vamos a tener ramas que van a dar inervación a vísceras, así que no tenemos que saberlo todo. Lo que sí les aclaré, lo más importante que tenemos que saber precisamente para este es el nervio genitofemoral, cutáneo femoral lateral y el nervio femoral. Y el nervio obturador, que son las ramas terminales, que estas sí nos importan y son de importancia, de una gran importancia en lo que es eh, en este momento, ¿sí? Porque estamos viendo lo que es miembro inferior. Esas son las más importantes. Bien, arrancamos por esto, nervio femoral. Sí. Después vamos a ver el plexo sacro, porque el plexo sacro, bueno, da el nervio ciático y ahí lo vamos a ver bien eso de bueno. O sea, plexo lumbar, ¿Cuán- porque es ¿Cuántos nervios cortito. entonces pasarían del lumbar al miembro inferior? Va, sí. ¿Cómo? ¿Cuántos nervios pasarían aparte, o sea, aparte del femoral, del lumbar hacia el miembro inferior? Del plexo lumbar al miembro inferior. El cutáneo Sí. femoral lateral, por ejemplo, es uno de ellos. Ah, ok. El cutáneo femoral lateral pasa al miembro inferior y este va a dar inervación sensitiva a todo lo que es la parte lateral, precisamente lo que es el muslo, toda lo que es la parte lateral. ¿Sí? Por eso, cutáneo femoral lateral. Ese es un ejemplo. Bueno, lo más importante, el nervio femoral va a tener su origen en lo que es el plexo lumbar, ¿sí? Tiene un recorrido intrapélvico, que en su recorrido intrapélvico, sepan esto porque el recorrido intrapélvico, creo que si no mal me equivoco, me salió en una pregunta a mí, en el choice del año pasado, con respecto a intrapélvico, o sea, en su recorrido intrapélvico, el nervio femoral, ¿entre qué músculos se encuentra? Yo no sabía responder. Y bueno, acá les puse que su recorrido intrapélvico discurre entre lo que es el borde anterior y lo que es bueno, anterior y medial del psoas mayor y por delante el músculo ilíaco. Acá lo vamos a ver. Este sería el músculo ilíaco y este sería el nervio femoral. Y este sería lo que sería el psoas mayor. Entonces podemos ver que discurre anterior al psoas mayor, o sea, en la cara posterior del psoas mayor, por detrás del psoas mayor. Acá vemos un corte del psoas mayor. Discurre por detrás de él y en la cara anterior del músculo ilíaco. ¿Lo ven ahí claramente? Y después acá en esta parte inferior, cuando el músculo ilíaco y el psoas se junten y para formar el iliopsoas, ya discurre anterior a ellos. ¿Se ve? Acá lo vamos a ver, ya discurre anterior a ellos, claritamente. Bueno, sepan eso. Y bueno, sale de la pelvis, lo que decíamos, que sale de la pelvis por la laguna muscular en el espacio subinguinal. Acá lo vemos. La misma imagen que les mostraba hace rato. El nervio femoral, al nivel de lo que es el espacio subinguinal, sale por la laguna muscular. ¿Sí? A tener en cuenta eso. Eh, ¿El cutáneo femoral es rama del nervio femoral? el cutáneo femoral, ¿qué? El cutáneo femoral Sí. medial, sí. El cutáneo femoral lateral, no. Ah, lateral. El lateral no es rama del nervio femoral. El lateral es rama directamente de lo que es acá está, directamente de lo que es el plexo lumbar. Se sale de ahí. Ah, Mientras que el cutáneo vale. femoral medial sí es rama del nervio femoral. Bien, Ok. esto, acá está, ¿ves? En el triángulo de Scarpa se va a ubicar en lo que es una posición lateral y da todas sus ramas en la cara anterior del muslo. Y acá lo que decíamos ahí del nervio safeno que atravesaba lo que sería el tabique vasto aductor, ¿sí? Sería la última rama, o
hay algunas bibliografías que creo que había leído que algunos creen que podría ser el nervio safeno interno de la rama terminal, pero de hecho es muy pequeño para llamar como una rama terminal, pero sí, de hecho lo es. El nervio safeno interno va a acompañar lo que sería la arteria y la vena en el conducto del aductor, y acá creo que no puse más acerca de él, pero podríamos añadir de él que perforaría lo que sería el tabique pasto aductor. Ahí lo vemos, ¿sí? ¿Ves? Este sería el nervio safeno interno. Como verán, es bastante pequeño. Eso sería todo el nervio femoral. Recuerden que el nervio femoral va a dar lo que es inervación a todo lo que es la región del muslo, precisamente en la cara anterior. O sea, muslo, todo esto. Más de eso no va a dar. Se queda acá. No va a pasar por el hiato del tercer aductor. Tengo que aclarar eso porque puede llegar a haber confusiones al respecto, ¿sí? No pasa por el hiato del tercer aductor, sino que se queda en todo lo que es la región anterior del muslo, ¿sí? Entre los músculos, podríamos decir, entre los músculos del compartimento anterior, entre los anteroexternos y los anterointernos, sí. Ok. Y acá está lo que le decía, creo que está. Ve, el nervio cutáneo femoral medial es rama del nervio femoral, el que te decía. Y el cutáneo femoral lateral, no, ese viene de arriba. Ahí Ah, te lo mostré. después otra duda que tenía con el tema del nervio glúteo superior. ¿Eso es raman del femoral o Ahí lo vemos. ese nace con una colateral, digamos, del plexo Ahí lo sacro? vemos. Plexo sacro. Ese es el plexo sacro. Acá está. Sí, te adelantaste. Y ahí lo vemos. El plexo sacro va a estar formado por el tronco lumbosacro y bueno, la de la vértebra. S1 a S5. ¿Sí? Todo eso. Bueno, sus ramas colaterales, y ahí está, el glúteo superior, glúteo inferior y el cutáneo femoral posterior y el nervio pudente. Esas son las ramas colaterales. Y la rama terminal y la más importante por mucho es el nervio ciático. ¿Sí? Bien. Bien. Sí, bien. Eso sería plexo sacro, lo que hay que saber. Y ahora vamos a ir. Quiero aclarar esto. Voy a hablar del músculo piriforme porque, bueno, hay muchas relaciones vasculonerviosas que me importan acá, porque son importantes, ¿sí? El músculo piriforme es un músculo pelvitrocantérico, ¿sí? Y tiene una relevancia muy importante porque este músculo va a dividir lo que sería la escotadura ciática, esta sería la escotadura ciática mayor, la va a dividir en dos espacios, un espacio suprapiriforme y un espacio infrapiriforme, ¿sí? Es importante porque al delimitar ese espacio van a haber estructuras que van a salir de lo que es de la región de la pelvis, que van a salir por arriba de él y hay otras estructuras que van a salir por debajo, ¿sí? Entonces vamos a tener que el músculo piriforme, bueno, va a dividir esta escotadura ciática en dos espacios. Supra, que pasa por arriba, e infra, que pasa por debajo del músculo piriforme, ¿sí? Por ende, acá les señalé lo mismo, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué estructuras vasculonerviosas pasan por arriba y pasan por debajo, ¿sí? Relaciones vasculonerviosas, por arriba pasa el PBN glúteo superior, que sería arteria, vena y nervio glúteo superior. Y por debajo, lo más importante, pasa el nervio ciático, ¿sí? Y después vamos a tener el PBN glúteo inferior, que también pasa por debajo del músculo piriforme, ¿sí? Y aclaro nuevamente, ahí creo que Rosario Ampuero que me decía si el nervio glúteo era rama del femoral, lo aclaro por si acaso, que el nervio glúteo superior y glúteo inferior son ramas del plexo sacro. Otra imagen, ahí lo vemos con solo lo que son los nervios, el nervio glúteo superior que pasa por arriba del músculo piriforme, el nervio glúteo inferior que pasa debajo del músculo piriforme y el nervio ciático, ¿sí? Y ahí puedo hacer una pregunta. Si yo pregunto con respecto a lo que es la inervación del músculo glúteo mayor, ¿qué nervio va a inervar el glúteo mayor? El Glúteo inferior, inferior. glúteo inferior.
el glúteo inferior, ahí no se confunda con eso, porque muchas veces quizás uno puede llegar a confundirse, es decir, bueno, el glúteo mayor puede estar inervado por el glúteo superior, sería algo posiblemente o algo lógico, pero no, el glúteo mayor va a estar inervado por el nervio glúteo inferior, ¿sí? Que pasa precisamente por debajo del músculo piriforme. Y después podemos ver que pasan todos estos nervios más, o sea, todas estas estructuras más que pasan por debajo del músculo piriforme, pero el más relevante que puedo decirles es esto: nervio ciático y el PBN glúteo inferior. Si pueden aprenderse esto, buenísimo, pero dudo que pueda salir en un examen. Lo dudo. Pero puede salir, bueno, sí. Son 40 preguntas, imagínate, seguro que sale. Yo creo que hay cosas más Y en importantes el para preguntar cuestionario que esto. del cuestionario de ahora salió qué estructura pasaba por ambos espacios, si no me equivoco. Por el No era por espacio. ambas, por los forámenes ciáticos. Sí, que sería este acá. ¿Sí? Sí. Sí. Puede salir, sí, pero hay cosas quizás a veces un poco más importantes que preguntar. Sí, pero bueno, puede estar, simplemente. Sí, alguien levantó la mano. Disculpe, profe, tenía una consulta respecto al nervio del cuadrado femoral y es que si daba inervación a los músculos gemelos superior e inferior. Yo tengo entendido que sí, pero no Y sé el si resto ya son del lo otro, glúteos. o sea, el resto de nervios son solamente para ese músculo que tiene nombre. Sí, Ok, gracias. así es. Creo que hasta incluso que el nervio del cuadrado femoral lo llamaban nervio pelitrocantérico. Lo, es- lo habré escuchado así, pero no investigué con respecto a ese nervio. Ah, sí, por lo que yo tenía entendido es que a eso se refería que todos los nervios pelvicotrocantéricos daban daban inervación a todos los músculos pelvicotrocantéricos. Sí, escuché eso. No sé dónde lo leí, creo que lo leí en el Moodle o algo así, pero lo leí en alguna parte. Pero no me senté a investigar en eso. Pero bueno, seguimos. Esta imagen, a ver, ¿qué más? Bueno, nervio ciático por debajo del músculo piriforme, que es lo que más me importa en este momento. El nervio ciático, una vez que desciende por lo que sería el plano posterior, porque recordemos que el nervio ciático se va a encontrar siempre en un plano posterior, siempre en un plano posterior, la aclaro nuevamente. El nervio ciático va a discurrir por todo lo que es detrás, en lo que es la región glútea, y después de lo que es la región glútea va a discurrir por todo lo que es el plano posterior, hasta incluso entre los músculos que se encuentran en el compartimento posterior, que sería el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Se va a discurrir entre ellos, así que, bueno, sepan eso. Y después, una vez que pasamos del nervio ciático, llegamos a lo que es a la fosa poplitea, porque en la fosa poplitea se encuentra en un plano posterior, o sea, tiene un descenso que es prácticamente recto por la línea media del nivel del muslo en el plano posterior. Y bueno, una vez que llegamos a la fosa poplitea, eh, a ver dónde está, en la fosa poplitea, el nervio ciático se va a dividir en ciático popliteo interno, ciático popliteo externo. El ciático popliteo interno va a ser o sea, va a formar lo que sería el nervio tibial, que sería este de acá. Ciático popliteo externo va a dar este nervio de acá, que va a ser el nervio peroneo o el nervio fibular, como también lo llama la tarde, ¿sí? Y bueno, esto es lo que decía, hoy sale de la pelvis por el foramen ciático mayor, por debajo del músculo piriforme, y tiene un recorrido en el plano posterior entre el aductor mayor y, ¿qué sería? Bueno, el aductor mayor y los músculos isquiotibiales, que los isquiotibiales son el semitetinoso, semimembranoso y el bíceps femoral. ¿Sí? Pasamos a la siguiente imagen, el nervio peroneo común. ¿Sí? El nervio peroneo común va a lateralizarse, va a tener un recorrido hacia lateral. Recordemos, el nervio peroneo común tiene su origen en el nervio ciático y su recorrido tiene una proyección hacia lateral, se va hacia lateral. Podríamos decir que se va hacia lateral insinuando o yendo por debajo de lo que es el bíceps femoral. Y una vez que tenemos la inserción distal del bíceps femoral, va a discurrir por ese borde ahí lateral
y bueno, una vez que discurre por lo que es ese borde, lo puse acá, por el borde inferior de la inserción distal del bíceps femoral o bíceps crural, se adosa en el cuello del peroné, ahí lo vamos a ver enseguida el cuello del peroné, y tengan en cuenta esto, cuello del peroné, porque pueden haber preguntas al respecto y al final le puse un caso clínico con respecto a eso, así que lo vamos a ver ahí también. Y una vez que pasa por allí, se va a ingresar a lo que sería el compartimento lateral, atravesando un tabique fibroso. Lo vamos a ver acá. ¿Sí? Acá lo vemos lo que decíamos, ¿viste? Se proyecta por el borde medial la inserción distal del bíceps femoral. ¿Sí? Se proyecta para ahí y termina lateralizándose y yéndose a un plano que va a ser anterolateral. Y sus ramas terminales va a ser el nervio peroneo superficial y su nervio peroneo profundo. Ahí está, mira. Que sería este de acá. ¿Sí? Nervio peroneo común termina atravesando este tabique fibroso, vemos acá, que bueno, antes de atravesar ese tabique fibroso se va a dividir en el nervio peroneo superficial, que sería este de acá, y el nervio peroneo profundo, que sería este de acá, que se va a ir a dar inervación a los músculos del compartimento propiamente dicho anterior, y el nervio peroneo superficial va a dar inervación a los que serían los músculos del compartimento lateral. ¿Sí? Otra imagen que nos muestra lo mismo, y voy a hacer una aproximación. ¿Sí? Peroneo común se lateraliza y aquí tendríamos lo que sería el peroné, que este músculo de acá, estas regiones musculares no están impidiendo verla. Tendríamos el peroné que se adosaría por lo que sería el cuello del peroné que estaría aquí debajo. ¿Sí? Va a pasar este tabique, ¿sí? Y el nervio peroneo profundo va a pasar lo que sería el tabique y el peroneo profundo se va a posicionar en lo que sería entre los músculos del plano o del compartimento anterior y el nervio peroneo superficial se va a quedar entre los músculos del compartimento lateral. ¿Sí? Y lo puse acá. Peroneo profundo, en el peroneo común, se posiciona en el compartimento. Todo lo que dije anteriormente está acá. ¿Sí? Discurre por la membrana interósea, se junta con la arteria tibial anterior. Y nuevamente, aclaro esto, chicos, que se acuerdan que yo les hacía un planteamiento en lo que respecta a la arteria tibial anterior, que la arteria tibial anterior no está acompañada, como nosotros pensaríamos, por un nervio tibial anterior, ¿sí? La arteria tibial anterior va a estar acompañada por el nervio peroneo profundo. Quiero que quede claro eso, ¿sí? Que quede claro eso. Bueno, se junta con acá lo puse, se junta con la arteria tibial anterior y tengan esa diferencia. El nervio peroneo profundo se va a juntar con la arteria tibial anterior, que anteriormente había perforado la membrana interósea, o sea, la arteria tibial anterior, a ver si lo puse en imagen, acá está. ¿Sí? Esta sería la imagen que había puesto anteriormente, en el PowerPoint anterior, que la arteria tibial anterior había perforado lo que es la membrana interósea, y aquí vemos que el nervio peroneo profundo la va a alcanzar al borde de lo que es la membrana interósea y se van a acompañar. ¿Lo ven ahí? Creo que se ve bastante claro, ¿sí? Y bueno, creo que no tengo más que decir. Bueno, acá podemos ver que el nervio tibial, perdón, el nervio peroneo profundo se encuentra entre los músculos del compartimento anterior, que sería el, el extensor del hallux, el tibial anterior y el extensor de los dedos. Acá lo vemos otra imagen que le decía, el nervio peroneo profundo se va a encontrar en este compartimento, que acá podemos ver claramente que este sería el compartimento muscular anterior, compartimento muscular lateral, y este sería el compartimento muscular posterior. Vemos cómo el nervio tibial anterior se va a encontrar en lo que sería el compartimento muscular anterior. Creo que se ve bastante claro ahí, con los colorcitos y todo lo que es. Bien, ¿qué más decir? Pasa por la región anterior del tobillo, es decir, por el espacio retromalular, y forma parte del contenido profundo, es decir, que va a pasar profundo a lo que sería ahí se me fue el nombre. Si alguien me ayuda, retináculo, por detrás de lo que es el retináculo de los extensores. ¿Sí? Y bueno, finaliza en lo que es en el primer espacio
metatarsiano, que sería acá. ¿Sí? Primer espacio, porque está entre el primer dedo y el segundo dedo. ¿Qué más? Lo vemos claro acá. Creo que quede claro también esto que es importante, que va hasta acá nada más. ¿Sí? Porque después vamos a tener el nervio tibial, que va a venir por acá y va a desplazarse por toda esta parte que falta. O sea, el nervio peroneo profundo solo va hacia el primer dedo y una parte del segundo. Porque el nervio peroneo tibial posterior, que lo vamos a ver enseguida, va a dar todo esto de acá. Ya. Peroneo superficial es rama del peroneo común y bueno, se va a discurrir por lo que serían los músculos del compartimento lateral, ¿sí? Va a ir entre los músculos peroneos, ¿sí? Peroneo corto y peroneo largo. Pasa al pie por la región anterior. A ver, creo que... A ver, tuve un error acá. Me confundí. Aclaro. Yo recién había dicho que el nervio peroneo profundo iba a llegar al primer dedo y al segundo dedo. Y había dicho que el nervio tibial iba a llegar y iba a dar inervación a toda esta parte, ¿sí? A la parte que falta. Y me confundí porque lo que va a hacer eso va a ser el nervio peroneo profundo. El nervio peroneo profundo, cuando llega a lo que es el dorso de pie, va a dar inervación a toda esa parte. Se puede ver. ¿Quedó claro mi error ahí, que me confundí? No sé si alguien le quedó alguna duda con lo que dije, No, está bien. pero se Está entendió. bien. Bueno, Sí. yo había dicho que venía el nervio tibial, ¿sí? Pero no es el nervio tibial, ¿sí? El nervio peroneo profundo va hacia el primer dedo, acá lo vemos, creo que este incluso se puede ver bastante bien. Ahí. Como este sería el nervio peroneo profundo, que va a esa parte, mientras que el nervio, que sería el nervio peroneo superficial, ven cómo va a dar inervación a toda esta parte. Claro, ya en esta porción ya es inervación más que nada cutánea, ¿sí? Es decir, inervación sensitiva. La rama terminal del peroneo superficial, bueno, tiene su recorrido en el compartimento lateral, ya lo dije. Va a pasar por la región anterior del tobillo, es decir, una porción retromalular, y forma parte del contenido superficial. ¿Ven? El nervio peroneo profundo pasaba profundo al retináculo, mientras que el peroneo superficial pasa superficial a él. ¿Lo ven? Creo que se puede ver clarito en este caso. Y su rama terminal va a ser la rama dorsal medial, que sería esta de acá, y la rama dorsal intermedia, que incluso podríamos decir que podría ser una lateral. Pero no decimos que es lateral, porque ven, miren esta de acá. Viene ahí. Ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, eso sería con respecto a todo lo que es los nervios, el nervio peroneo, ¿sí? Peroneo común va a dar dos ramas, que va a ser, voy a hacer como un pequeño resumen, en síntesis. El peroneo común va a dar dos ramas, que va a ser un peroneo profundo, un peroneo superficial, ¿sí? El peroneo profundo se va a encontrar entre los músculos del compartimento anterior, y el peroneo superficial se va a encontrar entre los músculos del compartimento lateral, que serían los peroneos, ¿sí? Y bueno, el nervio peroneo profundo, ¿sí? El nervio peroneo profundo va a ingresar por el canal recto, o sea, por una porción profunda a lo que sería al retináculo profunda, y va a llegar a dar inervación a lo que sería una porción del primer dedo y una porción del segundo dedo, inervación cutánea, ¿sí? Mientras que el peroneo, lo que va a ser el peroneo superficial, que sale del peroneo común, va a discurrir entre lo que sería el peroneo, entre los músculos del peroneo, músculos del compartimento lateral, y va a llegar a lo que sería al pie, como contenido superficial de lo que sería superficial o por arriba de lo que es el retináculo, y bueno, va a dar inervación cutánea más que nada en lo que es en la región dorsal del pie, ¿sí? Que sería
quinto, cuarto, tercero, segundo, una parte del segundo y también una parte del primer dedo. Eso sería en resumen todo lo que es la parte de los peroneos. Ahora en lo que respecta al nervio tibial, que sería el nervio tibial es este, o ciático popliteo interno, también podríamos llamarlo, ¿sí? Discurre todo por el plano posterior, pasa el arco del sóleo, ¿sí? Una vez que pasa el arco del sóleo, ¿se acuerdan? Si no se, o sea, si se acuerdan, yo les había dicho que una vez que pasa el arco del sóleo, más o menos a esta altura, se va a acompañar por lo que sería la arteria tibial posterior, ¿sí? Por eso, si leo acá, su recorrido pasa por el arco del sóleo, o sea, una vez que nace, por la fosa poplitea, pasa lo que es el arco del sóleo y se posiciona entre los músculos superficiales y profundos del compartimento posterior, porque los superficiales serían, bueno, tendríamos el sóleo, el palmar, el plantar, perdón, el plantar delgado y los dos gastrocnemios, ¿sí? Y bueno, pasa la región plantar por el canal retromalolar medial o retromalolar interno, ¿sí? Es lo mismo, que sería acá, ¿sí? O sea, formaría parte del contenido del canal retromalolar interno, ¿sí? Y acá lo vemos, ¿sí? O sea, la continuación de esto está acá, ¿sí? ¿Qué sería esto? Sería el canal retromalolar, porque este sería el maleolo interno, retromalolar, por detrás del maleolo, retromalolar interno, ¿sí? Y se va a dividir en nervio plantar lateral, porque se va hacia un plano más lateral, y plantar medial, porque se va a un plano más medial, y después va a dar ramas o sea, va a dar ramas superficiales, plantar lateral, que son precisamente más que nada para inervación cutánea, también acá, y nervios digitales comunes, que estos son propiamente dicho para lo que es los dedos, ¿sí? Y bueno, eso sería todo en lo que respecta a inervación. Lo más importante que hay que saber de inervación del miembro inferior con respecto a las ramas, pasa el arco. Ah, y miren, en esta imagen puedo detallar lo que les decía anteriormente, que el nervio peroneo común se va a lateralizar por lo que sería, o sea, va a discurrir por el borde inferior de lo que sería el bíceps, este es el bíceps femoral, por el borde inferior del bíceps femoral, y a esta altura, que sería el peroneo, que este sería un plano lateral, vean cómo va a rodear lo que sería la cabeza del peroneo. Es importante este dato, ya les voy a decir por qué. Cuando veamos el caso clínico, ahí les voy a decir por qué es importante ese dato que vamos a ver ahí, ¿sí? Bueno, creo que eso sería todo. Y bueno, inervación. Esto es a modo de generalidad. Lo aclaré aquí. Esto es a modo de generalidad porque si vamos músculo por músculo en lo que respecta a movimientos, algunos tienen otros movimientos particulares. El nervio peroneo profundo va a inervar lo que serían los músculos del compartimento anterior a nivel de la pierna, ¿sí? Por ende, si inerva los músculos del compartimento anterior, lo que va a realizar sería una flexión dorsal, que sería esto que vemos acá en esta imagen, y una inversión del pie, es decir, para adentro. O sea, flexión dorsal y una inversión, ¿sí? Mientras que el peroneo superficial va a inervar los músculos del compartimento lateral, es decir, todos los peroneos. Bueno, no todos los peroneos. ¿Sí? Peroneo corto y el peroneo largo. Y estos van a tener lo que es como función de realizar lo que sería flexión plantar. ¿Sí? Que sería esto de acá, flexión plantar. Y también realizan lo que sería la eversión. O sea, en estos dos, entre estos músculos que están en el compartimento anterior y el compartimento lateral, hay como una contraposición entre ellos, ¿sí? Mientras que el nervio tibial se va a encontrar en lo que es va a inervar en lo que sería los músculos del compartimento posterior y precisamente para realizar lo que sería la flexión plantar, lo que es también la inversión, ¿sí? Flexión plantar precisamente porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, vamos a tener los músculos que van a formar el tendón de Aquiles, ¿sí? O tendón calcáneo. Y si nosotros estiramos el tendón calcáneo, lo que vamos a tener es este efecto, vamos a producir una flexión plantar, ¿sí? Obviamente hay algunos músculos que tienen su movimiento particular, por ejemplo, los flexores de los dedos, propios de los dedos, bueno, pero esto es a modo de generalidad, para que ustedes puedan ver cuando vean, por ejemplo, si yo tengo una imposibilidad de realizar una flexión dorsal del pie, bueno, el nervio que puede verse dañado es el peroneo profundo,
Por eso pongo esto a modo de generalidad, para que si ves que una persona tiene la imposibilidad, o un caso clínico te llega a decir que persona llega a la guardia y presenta o manifiesta que tiene la imposibilidad de realizar una flexión dorsal del pie y una inversión, bueno, lo más probable es que el nervio peroneo profundo es el que esté dañado. Y lo mismo si yo tengo en el compartimento, o sea, si yo tengo una persona que no puede hacer flexión plantar del pie y precisamente no puede hacer eversión, lo más probable es que puede estar dañado el nervio peroneo superficial. Y en lo que respecta al nervio tibial, si no puede hacer una flexión plantar, precisamente más que nada una flexión plantar bien pronunciada, porque también los peroneos superficiales no realizan flexión plantar, lo probable es que sea el nervio tibial. Pero recordemos que el nervio tibial se encuentra en un plano bien profundo y es poco probable que sea dañado él, porque se encuentra bien profundo, lo veíamos en la imagen en un corte, ¿sí? Mientras que el peroneo superficial y el peroneo profundo son posiblemente, pueden serse dañados, precisamente en la parte del peroneo común, que es de acá. ¿Sí? Esta parte, vean cómo este nervio acá, que sería el peroneo común, está bien lateral y está bien superficial. Puede ser dañado este nervio. ¿Sí? Bien. Y las acciones musculares las puse acá para aclarar lo que vimos acá en esta diapositiva. Lo puse acá también. Flexión dorsal, lo que realizan flexión dorsal, lo puse porque es pregunta de examen. ¿Sí? Flexión dorsal, todos estos músculos, flexión plantar, inversión y aversión acá. ¿Sí? Los únicos músculos que realizan lo que es la aversión, o aducción también se lo puede llamar, sería el peroneo largo y el peroneo corto. Aclarado ahí. Y bueno, puntos a tener en cuenta. Bueno, pregunta de examen. Paciente. O sea, a ver, antes de empezar eso, ¿quedó alguna duda? No, ninguna. No, ninguno. No, Pero creo que fue mucha información, pero bueno. ¿Alguna duda al respecto o algo? Igual al final voy a aclarar unas cositas que puse también ahí, que me parecieron importantes. Así que bueno. Puntos a tener en cuenta. Precisamente, un caso clínico lo tengo acá, y ustedes van a poner ahí en el chat qué nervio creen que pueda ser dañado, de acuerdo a lo que vimos. ¿Sí? Paciente llega a la guardia tras tener un accidente de moto, afirma sentir mucho dolor en la región de la pierna y tiene clínica de pie caído, es decir, que no lo puede mantener horizontal. ¿Qué nervio puede ser el afectado? Y bueno, esa sería la pregunta y ustedes pongan ahí en el chat qué nervio creen que puede ser afectado. Peroneo profundo, peroneo profundo, peroneo profundo, tibial o peroneo profundo. Bueno, para aquellos que el término pie caído es más, o sea, es característico de los peroneos en realidad. Y ahí les voy a demostrar por qué. Cuando vamos a tener lo que sería la clínica de un pie caído, es decir, que no podemos mantenerlo en un plano horizontal, incluso no podemos levantarlo, lo que vamos a tener es lo muy probable es que en este accidente de moto haya tenido una fractura de la cabeza del peroné. Y si tenemos una fractura de la cabeza del peroné, se van a ver afectados no solo el peroneo profundo, sino también el peroneo superficial. Ambos se van a ver realmente afectados allí. ¿Sí? Creo que se puede ver claritamente aquí en esta imagen cómo podemos ver que, o sea, lo que les decía, que tengan en cuenta este dato, que el nervio peroneo común va a rodear la cabeza del peroné. Entonces, al rodear su cabeza, si yo llego a tener una fractura por alguna caída, ah, una caída, un accidente de moto o algo al respecto, lo más probable es que haya un daño, no tan solo en el peroneo, o sea, que estén dañados ambos, porque si dañé el peroneo común, se daña el peroneo superficial y el peroneo profundo, obviamente.
Pero por eso, esto es lo que decía aquí. Por ejemplo, las fracturas del peroné causan daño del nervio peroneo, o sea, de todo. ¿Sí? Y la clínica es esta, se denomina pie caído, es decir, que no lo puede mantener en horizontal. Y ahí alguien decía el nervio tibial. El tibial no puede ser, ¿sí? El tibial se encuentra en plano posterior y el tibial, de hecho, lo que si cumplimos o realizamos lo que es la función del nervio tibial, lo que estaríamos haciendo precisamente es realizando lo que sería una flexión plantar. Es decir, que vamos a hacer como el pie más caído todavía. O sea, lo vamos a tirar para abajo. Así que el nervio tibial no podría hacer eso como tal. Bien. ¿Cuál es el, ¿Cuál es el cuadrante adecuado en el cual se realizan lo que es las inyecciones de fármacos en la región glútea? Esta es pregunta de examen porque salió en mi choice del año pasado. ¿Cuál es el cuadrante adecuado en el cual se deben realizar inyecciones de... Supraexterno? Bien, bien. Supraexterno porque lo saqué de lo que es el MUR, ¿sí? Pero bueno, es la parte más lógica, sí. Porque en el cuadrante superexterno, cuando queremos hacer lo que es inyecciones precisamente intramusculares, eh, acá en esta parte no tenemos probabilidad de pulsar o llegar a pinchar un nervio, mientras que si lo hacemos en esta región, lo más probable es que el nervio ciático y isquiático es lo mismo por si acaso, podríamos llegar a lo que es a pulsarlo y bueno, produciríamos lo que sería una parálisis ¿sí? Completamente de todo lo que es la región de lo que es precisamente de la pierna para abajo y todos los músculos también del compartimento posterior de lo que es del músculo. O sea, todo lo que inerva el nervio ciático lo veríamos ahí afectado. Entonces, la región en la cual nosotros se debe realizar lo que sería la inyección, acá te lo pone, área segura para realizar una inyección intraglútea sería el cuadrante supero externo o supero lateral, ¿sí? Que sería este de acá. Y acá lo puse acá. Las inyecciones en la nalga son seguras en el cuadrante superolateral o por encima de la línea trazada entre la espina ilíaca superior al borde superior del trocánter mayor, aproximadamente el borde superior del glúteo mayor. Es decir, si nosotros marcamos una línea, que yo la marqué acá, que sería desde la espina ilíaca superior hacia el trocánter mayor, sería una región segura en la cual podemos realizar una inyección, ¿sí? Bueno, esto lo pongo porque, bueno, por lo general no se habla mucho de inervación cutánea en lo que es miembro inferior porque es complicada, de por sí es complicada. Incluso yo, les soy sincero, yo no me la sé muy bien, pero es importante saber lo que es la parte general, ¿sí? Esto sería lo que es la inervación cutánea. Por ejemplo, hay alguno de los chicos creo que me había preguntado del nervio cutáneo femoral lateral. Bueno, el nervio cutáneo femoral lateral sería lo que va a dar irrigación a lo que sería a nivel de lo que es el muslo, la porción lateral, ¿sí? Después tenemos el nervio femoral, que sería el nervio cutáneo femoral, propiamente dicho. Y bueno, el nervio obturador, y bueno, y ahí se los puse para que ustedes puedan verlo. Y acá está el nervio cutáneo femoral posterior también, lo vemos ahí. Y bueno, nervio glúteo superior y cada uno con respecto a su infusión, nervio glúteo medio. Y bueno, nervio sural, nervio safeno, y bueno, esto es para que ustedes también puedan verlo y puedan estudiarlo también. Y acá, ¿se acuerdan de esto que les decía? Que el nervio peroneo, peroneo profundo iba a llegar a esta porción, nada más. Y aquí está, en esta imagen nos lo muestra precisamente que iba a llegar una parte del segundo dedo y una parte del primer dedo. Mientras que el nervio peroneo superficial va a dar todo el resto, y el peroneo profundo solo iba a dar esta partecita. ¿Sí? Y el nervio sural, bueno, va a llegar a dar esta parte, que sería el lateral, precisamente en la porción lateral. Y bueno, y el nervio safeno llega hasta ahí. ¿Sí? Bueno, creo que ¿El sería... nervio sural también es conocido con otro nombre o no? No estoy seguro, no estoy muy seguro con respecto. O sea, yo lo conozco como nervio sural. O sea, nervio sural porque bueno, forma parte de lo que es de la pierna, ¿viste? No estoy
estoy seguro. Pero seguramente debe tener otro nombre. ¿Vos lo viste como con otro nombre al nervio sural? Pregunto. No me acuerdo bien, pero creo que sí, por eso te preguntaba. Ahora no estoy con el libro, pero se me hace que lo había leído. Puede ser que lo llamen nervio cutáneo dorsal lateral. Puede ser que lo llamen de esa manera. Creo que sí. Vos ten en cuenta que al ser inervación precisamente sensitiva, es muy probable que te lo puedan poner como cutáneo. Y yo les enseño esto para que aprendan a razonar las preguntas. Muchas veces las preguntas no son como nosotros las esperamos, o sea, son preguntas que alguien va pensando y la desarrolla, no son preguntas del libro. El profe no se pone a leer el libro para armar preguntas. Él arma preguntas de lo que él cree que es importante y las arma y ya está. Por ende, muchas veces vamos a encontrar nombres que nos parecen raros, nombres que nos parecen como que, pero esto no lo dice el libro. Pero en ese momento lo que ustedes tienen que hacer es pensar, es razonar y decir, a ver, porque hoy en día los nombres de las estructuras tan anatómicas tienen una gran relevancia, de hecho, en el sentido de que te tiran los datos. Por eso, este nervio sural es muy probable que lo llamen nervio dorsal lateral del pie. Dorsal, ¿por qué? Porque se encuentra en el dorso del pie. Y lateral porque está en el plano lateral. Claro. Entonces, si vos vas viendo de esa manera, o sea, pueden haber preguntas como tales que, que te pongan, o sea, nombres como eso, pero pero el libro no lo decía. Pero bueno, y ahí es cuando uno tiene que tratar de en ese mismo momento desenvolverse rápidamente y ser rápido mentalmente hablando y bueno, poder tratar de responder de forma correcta. Luego tenía una duda también con respecto, había un caso clínico, creo que una señora de 80 años había ingresado al hospital. Sí. Tenía fractura, creo que en la cabeza del fémur. Y era, una de las opciones era que estaba yo, tenía en duda, era la arteria obturatriz o la arteria circunfleja femoral. ¿Cuál de las dos? Circunflejo femoral. Ah, bien, bien, bien. La arteria Porque la otra también. obturatriz se queda en lo que, o sea, atraviesa la membrana obturatriz y bueno, ahí Ah, nada bien. más. O sea, todo, o sea, va a dar irrigación a lo que es el foramen obturador. Sí, no hace más que eso. En cambio, las circunflejas, sí. Las circunflejas van a rodear lo que sería la cabeza del Buenísimo. fémur, lo que es la porción de la articular más que nada. Ahí me mandaron la pregunta de qué elementos anatómicos perforan el tabique vasto aductor. A ver, Sí, esa es la pregunta que estábamos hablando antes que estaba en el cuestionario. la arteria descendente, claro, y está bien, nervio safeno. Al nervio safeno interno, yo vi que se llama nervio safeno interno, pero como puedan ver, la pregunta directamente nos dice nervio safeno. Entonces ahí uno tiene que ser rápido y decir, bueno, a ver, se está refiriendo realmente al nervio safeno. Y no solo el safeno interno. Entonces tengan en cuenta eso para el choice. O sea, traten de pensar, por eso la anatomía se piensa, se razona y se busca la forma de responder. Porque hoy por hoy, ustedes lo saben, ustedes están estudiando. Nombres hay por todos lados. O sea, nombres tenés por todos lados. Uno lo llama de una forma, otro lo llama otra persona lo dice de otra forma, una bibliografía dice de esta forma, otra bibliografía dice de otra forma. Y al final no sabes cuál saber, si tengo que saber esto, si tengo que saber ambas. Si podés saber ambas, buenísimo, pero y hay veces en las que te vas a tener que tratar no lo vas a saber y vas a tener que tratar de desenvolverte y responder de forma correcta, incluso. Pero siempre piensen y razonen al momento de hacer lo que es el choice. Razonen ahí rápido y es muy probable que vayan a sacar la respuesta correcta. Por eso, acá el claro ejemplo de nervio sural.
lo más probable que puede llamarse nervio cutáneo, dorsal y el lateral. Pero acá el nombre te dice nervio sural. Y bueno, ¿cómo lo sacas que es nervio cutáneo dorsal lateral? Es porque se encuentra en el dorso del pie, se encuentra lateral y es cutáneo y es inervación sensitiva. Entonces así puedes sacar la respuesta también. Y este de acá, nervio peroneo superficial, ¿cómo se puede llamar? Nervio cutáneo dorsal intermedio. Creo que la otra diapositiva nos lo llamaba con nervio cutáneo dorsal intermedio. A ver, creo que tenía. A ver. Creo que. Acá está. ¿Ves? Nervio cutáneo dorsal intermedio. Nervio cutáneo dorsal medial. ¿Lo ven ahí? Y este sería el nervio cutáneo dorsal lateral, que sería del nervio sural. Se ven cómo hay veces en las que el mismo nombre no. O sea, viendo dónde está, yo ya puedo sacar un nombre como tal. Por eso. Y bueno, creo que eso es todo. ¿Alguna duda o algo más con respecto quizás a otros temas? No, por ahora no, como sí. Escucha una pregunta, los Power, los pasa ahora al grupo o mañana? Ahora creería que lo voy a pasar. Sí, si los puedes pasar ahora mejor. Sí, ahí manden un mensaje. No sé si es que alguien más necesita mi número o algo por el estilo. Lo pongo ahí en pantalla. Así lo ven. Profe, ¿toda la clase está siendo grabada? Sí, Sí. sí, la clase está siendo grabada. Ahora ya enseguida lo voy a poner para subirla en Sí, el canal de muchas YouTube. gracias. No sé si tienen el canal. Sí, ya estoy ¿Cómo inscrita. salí? Como Gonza Mamani, ahí lo busco a ver y ahí te lo pongo en el chat. Dale. Lo busco y ahí no te lo pongo en el chat. Ahí está. ¿Alguna duda o algo más? No sé si no, ya podemos ir cerrando, ¿no? Ahí mandé el link del canal donde subo algunas clases que me parecen muy interesantes, que las tengo ahí guardadas. Y bueno, clases como estas también que uno la vas haciendo con poco. A ver, sí, me escribirán ahí en el chat tu duda, a ver si. Sí, sí, si quieren escribirla ahí a mi número, no tengo problema de responder. Si estoy, respondo rápido, si no, demora quizás un cachito. Sí. Ahí, mira, me mostraron una imagen. No sé si lo puedo poner a ver si en WhatsApp. Ahí la pongo la imagen enseguida. A ver. Creo que ya me llegó. A ver. Presentar todo. Ahí está. No sé si lo pueden ver la imagen. Que nos dice que, bueno, este sería el nervio sural, que viene del nervio tibial. Y bueno, desciende por el borde posterior. Y nos dice que el nervio sural lateral
¿sí? Va a dar el nervio cutáneo dorsal lateral. O sea, no sé si ahí está. Y la duda que me planteaban ahí era que viene de lo mismo. O sea, el nervio, de hecho, esta imagen, o sea, respondiendo a tu duda, esta imagen lo que nos está mostrando es que el nervio sural, bueno, sural viene de pierna, ¿no? Viene del nervio tibial, y hay un nervio sural medial y hay un nervio sural lateral, ¿sí? Nervio sural lateral, y aquí hasta incluso ahí es como una rama comunicante, ¿la ves ahí? Una rama comunicante, y al fin y al cabo, o sea, sería nervio sur, o sea, el nervio cutáneo dorsal lateral viene del nervio sural, pero en esta imagen nos aclara que el nervio sural del cual viene sería el nervio sural lateral, ¿sí? Y nos dice que, bueno, el nervio sural terminaría acá. Por eso les digo que hay muchas bibliografías que nos dicen una cosa y nos dicen otra, pero lo que ustedes tienen que saber es que, bueno, este de acá, el nervio cutáneo dorsal lateral, viene de un nervio sural. Que un nervio sural precisamente va a ser, en este caso, su nervio sural lateral. Pero que viene de un nervio sural. No creo que les hagan una pregunta tan fina como que si nervio cutáneo dorsal lateral viene de un nervio sural lateral o nervio sural medial. No. Pero, pero bueno, ahora que se quedó con esta imagen que nos mandó de nuestra compañera, bueno, ahí yo creo que puede quedar aclarado también eso. Si tienen a ver otra duda, así vamos resolviendo quizás una que otra duda o algo así también. Ahora que tenemos un tiempito.